Y para cortar era este, ok. Y si quiero agregar una transición, creo que era con... Hoy vamos a aprender los 10 primeros pasos esenciales para comenzar a editar utilizando Final Cut Pro. Sé que a veces puede ser un programa un poquito confuso al inicio, especialmente si venimos de Premiere o de DaVinci, así que repasaremos todo lo esencial para empezar a editar y crear sin problemas. Vamos con la intro y comenzamos. En el primer paso vamos a conocer un poquito su interfaz y dónde está ubicado todo lo esencial para comenzar a trabajar. Final Cut está seccionado, al igual que los demás programas de edición, como en ventanas o zonas internas que nos sirven para diferentes cosas. La primera, aquí donde dice abrir biblioteca, es por donde deberíamos comenzar. Ya la veremos en detalle más adelante, pero desde aquí crearíamos nuestro proyecto, importaríamos los archivos necesarios, etcétera, etcétera. Siguiendo en orden de izquierda a derecha, llegaríamos ahora a la ventana más grande de todas, que es el Canvas, que nos servirá para visualizar el resultado final, podríamos decir, del video mientras lo vamos editando. Y por último, encontramos el Inspector, que es donde gestionaríamos prácticamente todo: los efectos, las transiciones, los textos, corrección de color, audio, etcétera, etcétera. En la parte de debajo encontramos la zona más grande de todas, que como vemos ocupa todo lo ancho, y es aquí donde se posicionará nuestra timeline o línea de tiempo, que es en esencia nuestra área de trabajo. Aquí tendremos todos los elementos que iremos editando para conformar el video final, que luego lo iremos viendo aquí en el Canvas. Ahora iremos viendo en los pasos siguientes un poquito más en detalle las demás cositas que nos vamos encontrando. ¿Cómo comenzar a trabajar y empezar este lindo proceso de creación? Bueno, para eso iremos a la primera ventana que vimos recién, es decir, a la de biblioteca, y aquí llega uno de los conceptos que al menos para mí fue un poquito confuso al principio, y es que Final Cut utiliza tres conceptos para organizar nuestro proyecto. El de biblioteca, que es donde se guardarán todos los elementos de nuestro script. Le daré aquí a abrir biblioteca para crear una nueva, o también podríamos ir a archivo, crear biblioteca. Le ponemos el nombre que sea, yo lo dejaré de momento así, con el que viene por defecto, y le daré aquí a guardar. Y una vez creada vemos que ya nos aparecen carpetas y estrellitas y un montón de cosas que decimos, ¿qué es eso? No se preocupen, que ya iremos viendo pasito a pasito qué es cada cosa. Pero esto nos lleva al segundo concepto que les mencionaba, que es el de eventos. Final Cut ya nos crea un evento por defecto dentro de nuestra biblioteca, que es este que nos aparece aquí con la estrellita y que tiene por nombre la fecha de hoy. En simples palabras, los eventos son donde se almacenará el material multimedia, es decir, todos los archivos de video, de audio y demás que utilizaremos luego durante la edición. También podríamos crear varios eventos para organizar mejor el contenido. Por ejemplo, si hicimos un viaje, podríamos tener un evento que se llame playa, otro que se llame museo, y así para tener dentro de cada uno el contenido que tenga que ver con cada temática por separado. Para crear un evento bastaría ir nuevamente a archivo, crear y darle a evento, que esta vez sí que nos aparece disponible porque ya tenemos una biblioteca creada donde almacenarlo. Así que podríamos crear el evento siguiendo esta ruta de archivo, crear, evento, o también podríamos usar un atajo de teclado que sería presionando la tecla Option más la N. Y ya aquí también podríamos crear otro adicional, por ejemplo, parque, crear. Por último nos queda el último concepto, que ya lo mencioné recién, que es el de proyecto, que se crearían dentro de los eventos. Podemos crear uno o varios, y en esencia, ¿qué es? Es donde editaremos todo el material multimedia que tenemos ya dentro de los eventos, que lo veremos en el siguiente paso. Llegamos al tercer paso y vamos a crear un proyecto. Una vez ya tenemos un poquito más claro todos estos conceptos y creada nuestra biblioteca, ahora toca el turno de crear un proyecto nuevo. Para hacerlo seleccionamos el evento donde queremos crearlo, por ejemplo el de museo, y vamos nuevamente a archivo, crear, y en la primera opción de todas, proyecto. Aquí vemos que se nos abre una ventana para configurar nuestro proyecto de acuerdo a las necesidades que tengamos. Le podríamos poner, por ejemplo, un título. Yo le pondré demo. También podríamos seleccionar desde aquí el evento donde queremos alojarlo.
Nosotros ya lo pusimos en museo, pero podemos también cambiarlo desde aquí a parque, por ejemplo. Y pareciera que no hay más opciones, pero sí que las hay. Podemos ir a los ajustes personalizados aquí debajo en la esquina inferior izquierda para desplegar más opciones. Aquí ya podremos modificar el formato del video, la resolución, los FPS, incluso el códec de video, el audio y demás cosas. En caso que no sepan muy bien qué elegir aquí o qué opciones le vienen mejor al video que grabamos, le daría aquí debajo a la opción de ajustes automático, que luego cuando importemos el archivo de video de nuestra cámara o del teléfono o de lo que sea al Final Cut, este se encargará de configurar todo de acuerdo a las características que tenga ese video, es decir, reconocerá automáticamente su resolución, sus códecs, FPS, etcétera, etcétera. Le damos a aceptar aquí debajo y ya tendremos nuestro proyecto creado. Y como podemos ver aquí debajo, la timeline ha cambiado ya su aspecto. Podemos ver tanto la barra de reproducción como lo que será la zona de trabajo en este gris un poquito más oscuro, que será donde vamos a colocar nuestros videos y demás archivos multimedia. El próximo paso, el número 4, será importar nuestro contenido. Antes de crear nuestro proyecto, que podemos verlo ya aquí en demo, quizás vieron que nos aparecía en la ventana de biblioteca la opción de importar contenido. Lo voy a borrar un segundo para que veamos aquí la opción de importar contenido, donde podríamos haber cliqueado para hacerlo, pero ahora al tener el proyecto creado ya no podríamos verlo. Tenemos dos opciones, más bien tres. Se puede importar el contenido antes de crear el proyecto, o si ya está el proyecto creado, que lo volveré a crear rápidamente, podríamos ir a la opción de archivo, importar contenido. O como vemos aquí, también podríamos usar el atajo de teclado Command más la letra I. Ya nos aparece esta ventana de aquí donde podríamos buscar en nuestros distintos discos y demás donde tenemos alojado lo que queremos importar. En mi caso lo tengo en esta carpeta que se llama Final Cut, 10 primeros pasos, y tengo 3 carpetas dentro. Podría seleccionar alguna de esas 3 o directamente la carpeta madre y darle a importar selección y ya me importa todo. En las dos primeras opciones que les comentaba antes, el contenido se alojará aquí en esta segunda ventana de la zona de biblioteca y luego desde aquí tendríamos que pinchar, por ejemplo aquí tengo un vídeo, tendríamos que pinchar y arrastrar hasta la timeline, y al hacerlo vemos que nos aparece ahora sí diferente información aquí en la ventana de inspector. Y si vemos aquí arriba en la zona superior encontramos una serie de iconos que si vamos al que tiene la I, que es de información, podríamos ver la configuración que le dio automáticamente Final Cut a nuestro proyecto luego de haber reconocido las características del video que importamos. Por ejemplo, aquí podríamos ver, es un video que está en 4K, como podemos ver aquí, y que está grabado en 23, casi 24 fotogramas por segundo. Aquí vemos que el audio lo ha dejado en estéreo, en 48 kHz, y bueno, si hacemos un poquito de scroll podemos ver más información, como dónde lo ha alojado, etcétera. Paso número 5, y quiero hablarles de almacenamiento y organización. Esto es muy importante a la hora de sentarnos a editar. Si hablamos de almacenamiento, sepan que cada biblioteca que creemos, una vez empecemos a editar y a colocarle diferentes videos, imágenes, efectos, transiciones, etcétera, etcétera, todo eso resultará en un archivo bastante pesado, que si no tenemos suficiente espacio en el Mac, les recomiendo que trabajen desde un disco externo. Incluso aunque tengamos suficiente espacio en el Mac, si podemos tener la posibilidad de trabajar con un disco externo, yo siempre lo recomiendo para no saturar el almacenamiento nativo del Mac, pero no puede ser cualquier disco. Necesitamos que tenga una velocidad alta o lo suficientemente alta para permitirnos trabajar sin problemas. Yo utilizaría para este fin un SSD y la verdad que no escatimaría demasiado en calidad ni en gastos, ya que puede traernos bastantes problemas como sobrecalentarse, pérdida de datos, etcétera, etcétera. En mi caso yo utilizo desde hace bastante tiempo un Samsung T5 de 1 TB con el que estoy súper contento y hasta ahora no he tenido ningún problema y la verdad que lo utilizo bastante. Cuando creamos la biblioteca podemos seleccionar el disco externo como ubicación para almacenarla. Por ejemplo, aquí si le doy a crear biblioteca, aquí podría elegir que en vez del escritorio, ponerlo por ejemplo en mi Samsung y así crear una nueva biblioteca dentro de mi disco externo. También es importante tener suficiente espacio, ya que si vamos a las preferencias de Final Cut,
En la pestaña de importación, en esta que ya tengo seleccionada, vemos en esta primera opción de todas que tenemos aquí arriba que hará una copia de todos nuestros archivos originales dentro de la biblioteca, por lo que ocupará aún más espacio, ya que tendremos los archivos originales por un lado y la duplicación que hace Final Cut dentro de la biblioteca por otro. Esto se podría desactivar si elegimos esta segunda opción, dejar los archivos en su posición, es decir, que Final Cut leerá de los archivos originales todo lo que hagamos aquí dentro del programa, pero es algo que no les recomiendo para nada porque trabajará sobre los originales y si tenemos algún problema podemos perder contenido valioso. Aquí les tengo preparada esta biblioteca que fue uno de los últimos videos que edité para el canal para que veamos aquí la información y podamos ver cuánto pesa. Aquí vemos que tiene un total de 267 gigas. Todos estos proyectos más o menos me ocupan esto, algunos incluso hasta mucho más, por eso insisto que el almacenamiento es algo muy importante a tener en cuenta. Y luego está el punto de la organización. Siempre les recomiendo antes de empezar a editar tener todo el contenido bien clasificado para que podamos encontrar fácilmente y no se arme demasiado lío. Aquí tengo por ejemplo la carpeta que estoy utilizando a modo de ejemplo para este episodio para que vean cómo me gusta a mí organizar el contenido. Es un ejemplo bastante básico, pero para graficar el punto del que estoy hablando me viene bastante bien. Y aquí podemos ver que tengo carpetas creadas para las diferentes cosas. Tengo una para los audios, otra para las imágenes y una tercera para los vídeos. Podríamos crear todas las que nos hagan falta porque, por ejemplo, podríamos tener videos en el exterior, videos en el interior, videos de soporte, como pueden ser imágenes de algún producto. Podemos tener archivos de audio que puede ser que hayamos grabado nuestra voz por separado. También podríamos tener música para colocar de fondo y un largo, etcétera, que cuanto mejor clasificado esté, más fácil va a ser trabajar después. Y llegamos al sexto paso y vamos a hablar de una función imprescindible para empezar a editar cualquier vídeo, que es la de cortar. Cortar es algo que nos hará falta sí o sí para poder empezar a editar, ya que nos permite poder eliminar todas las partes del vídeo que no necesitemos. Si vemos aquí en la zona de la timeline tenemos una barra superior donde podremos encontrar este pequeño icono que es igual al puntero de un mouse, que si clicamos sobre él nos aparece un menú desplegable con varias funciones muy útiles. Aquí dentro, como ven, podemos encontrar la de cortar y también, como es habitual, nos indica al lado el atajo de teclado, en este caso con la letra B. Cuando lo seleccionamos vemos que el puntero se transforma en una tijera y ya podríamos empezar a hacer clic sobre la timeline y realizarle muchos cortes. Como ven aquí, la herramienta de corte no se desactiva sola, así que luego de utilizarla tendríamos que volver a la herramienta de selección, que podríamos utilizar el mismo menú, que esta vez ya no tiene un puntero, sino que está la tijera de la herramienta de corte, y nos iríamos a la opción de seleccionar, o ya podremos ir tomando nota del atajo de teclado, que con la letra A volveríamos al puntero. Entonces tenemos que con la B vamos a cortar, con la A regresamos a la herramienta de selección. En caso nos arrepintamos de algún corte que hayamos realizado, podríamos hacer clic sobre él, que vean que ya se pone de color amarillo la barrita divisora, y podríamos darle a la tecla de borrar en nuestro teclado y como ven ese corte se elimina completamente. Si recién realizamos el corte siempre podríamos venir aquí a edición y darle a deshacer cortar, o también podríamos utilizar el atajo de teclado Command más la letra Z para deshacer cualquier acción. Otra acción que podríamos realizar desde un corte es quitar contenido hacia un lado o hacia el otro. Para hacerlo podemos acercar el puntero del mouse al corte. Cuando el puntero se me transforma en este nuevo icono podría pinchar y mientras mantengo arrastro hacia un lado o hacia el otro para ampliar o disminuir la zona del corte. Llegamos a la parte más interesante, al paso número 7, y es que vamos a empezar a meter un poquito de mano y agregar algunas cositas a nuestro video, comenzando por un título.
En la ventana de biblioteca, esta que tenemos aquí arriba, vemos que encima de ella encontramos tres iconos, estos que tenemos aquí, que nos permitirán cambiar el contenido que vemos. El primero en sí, que es el que ya está seleccionado por defecto, es la biblioteca, con todo lo que importamos antes, donde podemos ver nuestros eventos, nuestros proyectos, nuestros archivos multimedia. Luego a su lado encontramos otro, desde donde podríamos importar contenido desde otros programas, como aquí tenemos Logic Pro o desde la aplicación de fotos, etcétera, etcétera. Y por último, el que nos interesa, que es el de títulos. Aquí toca meter un poquito de mano, investigar, probar las diferentes opciones, que vemos que son muchas. Aquí si hago un poquito de scroll podemos ver todos los títulos que tengo disponibles. Esta ventana también se podría ampliar un poquito de esta forma. Y aquí, como les decía, podemos ver un montón de cosas que tengo aquí disponibles. No todas vienen por defecto con Final Cut. Hay algunas que yo se las he agregado luego, pero sí que tenemos muchos títulos para elegir. Si por ejemplo seleccionamos aquí del listado los títulos que estén en 3D, podríamos, deslizando el cursor sobre cada una, ver una pequeña vista previa sobre el canvas. De esta forma. Y mientras desplacemos el cursor por encima de cada miniatura, nos mostrará en el canvas una vista previa. Suponiendo elijamos esta de aquí, lo que haríamos sería pinchar y arrastrar hasta nuestro timeline. Y aquí podríamos seleccionarla y reubicarla a nuestro gusto, siempre pinchando y arrastrando. Incluso podríamos alargar su duración o acortarla. Si acercamos el puntero a uno de sus bordes, vemos que se transforma en esta especie de barra con las flechitas. Y si mantenemos apretado, podríamos alargar o acortar su duración. O también podríamos reposicionarlo o redimensionarlo. Como vemos aquí, cuando le ponemos la barra de reproducción encima, vemos en el canvas que está justo en el centro de la pantalla. Pero podría pasar que lo queremos o más grande o más pequeño, o que no lo queremos al centro, sino que lo queremos un poquito más abajo o un poquito más arriba. Y para hacerlo vamos a utilizar esta opción de aquí, que se encuentra debajo del canvas, que es como un cuadrado con circulitos en las esquinas. Si seleccionamos el título y apretamos allí, nos aparecerán estos como controladores, estos puntitos azules, desde donde podríamos hacer todo tipo de modificaciones siempre que pinchemos y arrastremos. De esa forma, o también de así. O incluso si mantenemos apretado el Shift mientras hacemos alguna acción, la proporción se mantendrá de esta forma. Luego, si quisiéramos reposicionarlo, deberíamos ir al punto central y nuevamente pinchar y mantener. Y aquí vemos que podríamos moverlo prácticamente a cualquier parte del canvas. Y donde lo soltemos, ahí quedará. Siempre hay que asegurarse de tener seleccionado lo que queremos modificar. Es decir, venir aquí y hacerle clic al texto o clic a nuestro vídeo o lo que sea, para asegurarnos que estamos modificando lo que queremos modificar y no cualquier otra cosa dentro de nuestra línea de tiempo. También, una vez que lo tengamos seleccionado, podemos ver en el inspector que ya nos da toda la configuración disponible para hacerle a ese texto. Ahora mismo la más urgente es justamente el texto en sí, así que nos dirigiremos aquí a la parte superior, nuevamente a todos estos iconos, que ahora vemos que tenemos algunos más, e iremos a este que simula un texto, que es este, el segundo que tenemos aquí. Y desde aquí podríamos cambiar lo que dice nuestro texto. Podríamos ponerle, por ejemplo, demo técnica, por ponerle un nombre. Podríamos cambiar aquí debajo la tipografía, el tamaño que queremos que tenga ese texto, un poco la alineación y un largo, etcétera. Y aquí podríamos ver, si le colocamos el cursor encima, o sea, la barra de reproducción, cómo quedaría aproximadamente. Como vemos aquí en el ejemplo, lo he agrandado demasiado, pero podría corregirlo achicando un poco aquí el tamaño y podría terminar de ubicarlo donde quiera. Y ya podría darle play para ver cómo quedó con la barra espaciadora. Toca hablar ahora sí, en el paso número 8, de las transiciones y los efectos. Si vamos nuevamente aquí a la barra de herramientas que tenemos sobre nuestra timeline, que es el mismo sitio donde encontramos antes la herramienta de corte, pero vemos que si vamos a la derecha de todo, tenemos estos dos últimos iconitos de aquí, que nos desplegarán el menú de efecto y el de transiciones respectivamente. Una vez aquí dentro, tocaría nuevamente investigar, probar las distintas opciones. Podemos utilizar nuevamente el recurso de deslizar el cursor por encima para ver una vista previa. En este caso se la está aplicando al texto porque dejé la barra de reproducción sobre el texto, pero si me muevo un poquito,
ya podré venir aquí y ver cómo quedaría ese efecto aplicado, o este de aquí, o este de aquí. Y podríamos hacer lo mismo con las transiciones. Si vamos aquí, podemos pasar por esta y vemos un poco cómo sería el efecto de la transición cuando esté aplicada. Si quisiéramos agregar un efecto, bastaría con pincharlo y arrastrarlo a la zona del vídeo que querramos aplicarlo. Por ejemplo, si quisiera poner esta de artefactos en este sector de aquí, podría pinchar aquí, arrastro y lo suelto. Ven que el cursor agrega como un simbolito más con el fondo verde. Cuando soltemos, se agregará ese efecto en esta sección de la timeline. En caso de que queramos agregar una transición, funcionaría exactamente igual, solo que necesitamos claramente un corte, ya que la función de la transición es unir de manera más bonita, podríamos decir, una sección con otra. Por ejemplo, si voy aquí a transiciones, puedo agarrar esta de aquí y colocarla, por ejemplo, entre estos dos cortes. Y si le doy play, ya vemos que quedaría así. Luego sí que podríamos ir al inspector a modificar los parámetros y adaptarlos a nuestro gusto. Por ejemplo, si cliqueo aquí sobre la transición que agregué, ya vemos que el inspector cambia de forma nuevamente y me permitiría configurar todo lo que a esta transición atañe, ¿no es cierto? Por ejemplo, la tenemos en color rojo, con fondo rojo. Eso lo podríamos cambiar, podría el fondo ser, no sé, amarillo. También vemos que tenemos en este caso un texto, tenemos un número 11, podemos desde aquí agregar, no sé, un 20 o ningún texto. Dejamos atrás las transiciones y los efectos para pasar al paso número 9, que quería reservarlo al audio. Ahora no entraré en tema de edición y demás, porque eso me llevaría a un vídeo de muchísimas horas, pero sí algunos truquitos que nos vienen muy bien a la hora de editar un poquito y embellecer el audio. El primero es la posibilidad de separarlo del video, ya sea porque querramos mutearlo, borrarlo o incluso desplazarlo a otro sitio. Y para hacerlo bastaría con darle clic derecho sobre el vídeo y elegir la opción de separar audio. Como ven, también tenemos, como siempre, el atajo de teclado disponible para que lo aprendamos. Al darle a separar audio, ya podemos ver aquí en la timeline cómo se me ha creado otra línea por debajo del vídeo. Tenemos encima el vídeo y debajo el audio. Una vez que ya está separado, podríamos, por ejemplo, moverlo, desplazarlo a un sitio o a otro. También podríamos cortarlo o incluso mutearlo con la tecla V corta o V. Ven que si lo presiono, se pone como en negro, eso quiere decir que está muteado. Lo mismo funciona para el vídeo. Si apretamos la V o la V corta sobre el vídeo, también lo mutearíamos, digamos. Como ven, ya desapareció aquí del canvas porque no tiene nada que enseñar. Justamente la ventaja de hacer esto es poder trabajar con el audio de manera independiente y que no afecte, por ejemplo, los cortes y demás cosas que le hagamos al audio, que no afecte a nuestro vídeo principal. Si seleccionamos el audio, podríamos ir al inspector, que sabemos que nuevamente se vuelve a adaptar a lo que hemos seleccionado, y desde aquí podríamos, por ejemplo, modificar su volumen. Lo podemos subir o bajar, o también podríamos hacer esto si utilizamos esa línea central que aparece a lo largo de la pista de audio, esta que tenemos aquí, que como ven, cuando acercamos el puntero se transforma como en dos flechitas hacia arriba y hacia abajo, y si mantenemos presionado podríamos subir y bajar el volumen. Cuando llegamos al volumen deseado, simplemente soltamos y ya estaría listo. Así de sencillo. Otra función muy importante que saber respecto al audio es la de realizar los fundidos. Si nos fijamos detenidamente al inicio y al final de la pista de audio, cuando colocamos el puntero sobre la pista, vemos que nos aparece un pequeño iconito muy chiquitito, que es como un pequeño circulito que si acercamos el puntero a él, vemos que se transforma en dos flechitas en direcciones opuestas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Si tenemos el puntero de esta forma, pinchamos y arrastramos, ya vemos que empezamos a crear un fundido. En este caso, como está al inicio de esta sección del audio, será un fundido de entrada. Cuanto más a la derecha le demos, más fundido tendrá, y cuanto menos le demos, menos. Lo mismo si vamos al final de la pista de audio. Si volvemos a pinchar aquí, podríamos hacer un fundido de salida, o muy grande o más pequeño, o de acuerdo a lo que necesitemos. Como ven, es muy sencillo agregar los fundidos a la pista de audio. Incluso no hace falta que la tengamos separada del video. Si vamos aquí, por ejemplo, a esta sección que no está separada, vemos que podríamos hacer el fundido de la misma manera.
Y llegamos al último paso, al paso número 10, y que no puede faltar una vez ya hayamos editado todo, exportar nuestro trabajo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, es muy sencillo también. En la esquina superior derecha del programa encontramos el clásico botón de compartir de Mac. Si ya estamos seguros de que esté todo terminado y queremos exportar nuestro trabajo, le daríamos a este icono que nos desplegaría este menú de opciones. Yo tengo también un par más que se pueden configurar aquí debajo si le damos a añadir destino, pero estas de aquí arriba hasta la de YouTube y Facebook son las que vienen por defecto en el programa, y que si no estamos muy seguros de cuál es la correcta o de cuál elegir, elegiría la de exportar archivo por omisión, o en algunos casos se puede llamar exportar archivo maestro. En esta nueva ventana vemos aquí una serie de pestañas donde podríamos ver los ajustes, funciones, etc. Y aquí en la pestaña de información vemos aquí un pequeño resumen de cómo está configurada nuestra timeline, nuestro proyecto. 4K, 23,98 FPS, el audio estéreo, etc. Y aquí cuánto va a pesar el archivo final aproximadamente. Esto ya en principio no habría que tocar nada porque estaría todo configurado automáticamente, y le daríamos a siguiente. Podríamos aquí elegir un nombre que le podemos poner, por ejemplo, demo final, y una ubicación que podríamos darle también al disco externo. Una vez hayamos elegido todo, le damos a guardar y comenzará a exportarse. En caso que queramos saber el progreso de la exportación, podemos verlo en este iconito circular de aquí arriba, que cuando cliqueo sobre él me abre como esta ventana emergente, donde podría ver aquí debajo, en esta opción que dice compartiendo, cómo va el progreso de exportación. Hemos llegado ahora sí al final de este primer acercamiento al Final Cut Pro. Espero que te haya resultado súper útil. Si es así, no te olvides de dejarme un fuertísimo like, que me ayuda muchísimo, y de suscribirte para apoyar el canal, como también de dejarme saber debajo en la cajita de comentarios si utilizan o no Final Cut o cuál es su programa de edición de preferencia. Yo soy Luciano, esto es Lucho Tech y me despido hasta un próximo episodio. ¡Hasta luego!